Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Hilo 171 Emisario 6. Ella no estaba segura de lo que esperaba. Algo más parecido al Santuario del Sol, quizás. Pero este lugar estaba vacío salvo para ella y sus espíritus, y el silencio en él colgaba pesado como una gruesa capa. En lo alto, el techo brillaba con 1000 puntos de luz como un cielo nocturno despejado, y la escarcha cubría el suelo de hierro desnudo. Las paredes detrás de la estatua estaban desnudas, pero Lindy podía sentir patrones retorcidos de temperatura en el hierro negro. Pensó que los patrones podrían haber formado imágenes, pero su sentido de ese tipo de cosas no era lo suficientemente claro como para distinguirlas. A su lado, cada paso de Sengi emitía un leve sonido chisporroteante mientras la escarcha bajo sus pies se derretía y 2 elevaciones de vapor surgían de sus bocas. Los ojos de las estatuas parecían caer sobre ella, centelleando y conscientes. La sensación de ser observada le hacía picar la nuca. Cuando se acercó a la estatua de la joven, miró hacia el suelo y el patrón de azulejos que yacían bajo la alfombra de escarcha. En el centro había un círculo de azul y blanco pulidos rodeado de anillos concéntricos cada vez más grandes. En el siguiente anillo había una esfera de plata deslustrada, y el siguiente anillo tenía un círculo de oro en el lado opuesto. Círculos más pequeños de distintos colores marcaban los anillos que irradiaban. Lindy tardó un segundo en darse cuenta de lo que era. Me vinieron a la mente imágenes de un libro que había leído mientras descubría los caprichos del estelar y lunar. Era una representación de las esferas celestiales. La gente de las puertas polares tenía una astronomía bastante avanzada. Allí no le gusta mucho este lugar, murmuró su hermano pequeño, estirando el cuello de su caparazón para mirar la estatua que representa el rostro gruñón de una mujer mayor. Guy no debería quejarse, se ensilbó. Miró hacia atrás, mirando sospechosamente la estatua de la bruja. Su voz la sacudió de sus pensamientos y Lindy miró la estatua que se alzaba sobre ella. La estatua de la joven era fría y metálica, pero casi viva en su forma y silueta. Los pliegues de su vestido de hierro parecían listos para crujir y moverse con el viento, y su pecho parecía listo para comenzar a subir y bajar. Un orbe sujeto a su pecho brillaba con poder contenido. La expresión de la joven era decidida y la línea de su espalda y el conjunto de sus hombros gritaban de confianza y aplomo. La luz azul se encendió en los ojos del hierro frío y el aliento de Lindy se contrajo. Orgullo. Orgullo y gobierno. Orientación y responsabilidad. Se sintió como si se arrodillara una vez más ante el trono de Xianmen, atravesada por la visión de algo completamente más allá de ella. Ella se sentía pequeña. ¿Qué orgullo tenía ella? ¿Qué derecho tenía ella a guiar a alguien? Ella era simplemente una niña tonta que luchaba por equilibrar su propio tiempo y su familia. Incluso ahora, ella no era fuerte, siempre estaba detrás de los demás. Ella todavía tenía miedo muy a menudo. Imperiosos ojos azules la miraron fijamente. La juzgaron. Entonces Lindy recuperó el aliento y miró una vez más un rostro de hierro. Se encontró enderezando sutilmente sus propios hombros mientras miraba, sintiendo un sentimiento de orgullo en su pecho. Al principio fue una chispa de calor y luego un calor creciente. Aunque la última etapa había sido peligrosa y dolorosa, ¿no habían llegado hasta aquí? ¿No habían cruzado la mayor parte del muro en cuestión de semanas? ¿No había crecido tanto en menos de 2 años, disparándose a pisar justo detrás de los prodigios de las grandes casas? No lo había hecho sin abandonar a su familia y sus responsabilidades y convertirse en cultivadora de ermitaños. Las cosas estaban lejos de terminar, y sus acciones, aún podrían cambiar el camino de las naciones, aunque fuera en pequeña medida. Ella no podía atribuirse todo el mérito por ello, pero no tenía sentido rehuir el logro. Sí, todavía era solo una niña a la que le faltaba claridad y decisión, pero eso llegaría con el tiempo. El momento pasó y la preocupación y las autorrecriminaciones por los errores volvieron a mordisquear sus pensamientos. La inyección de orgullo todavía le ardía en la columna, pero tenía que preguntarse qué había significado. ¿Por qué se consideraba una niña?
¿Fueron las palabras de Black Sky's Yearning las que la perseguían? ¿Fue simplemente su debilidad? Lindy respiró temblorosamente y bajó la mirada del rostro de la estatua. Aplaudiendo 2 veces, inclinó la cabeza. Creo que me gusta, dijo Angie. A su lado, el espíritu joven miraba hacia arriba, su expresión era de admiración. No había señales de que ella hubiera sentido algo de lo que Lindy había sentido. Quiero ser una dama así. Llegarás allí, dijo Lindy, peinándose. Ella ni siquiera podía estar en desacuerdo. Sería bueno ser tan seguro de sí mismo y poderoso. Sixian murmuró. La mayoría de las veces no lo eres. Lindy estuvo de acuerdo, dibujando una mirada curiosa de sus otros espíritus. A pesar de las palabras de Sixian, todo se redujo al poder. Sin él, no podría lograr nada. Al examinar la parte inferior de la estatua, el estrado sobre el que se encontraba, Lindy se preguntó cuáles eran las ofrendas apropiadas para estos dioses extranjeros. No vio lugar para el incienso, pero... había una rejilla bien escondida. ¿Libaciones entonces? Mientras reflexionaba sobre esto, escuchó el tenue pincel de tela contra el suelo a la entrada de la cámara y giró la cabeza. Allí vio a una joven con una sencilla túnica marrón abrochada en la cintura y marcada por patrones repetidos y cosidos. Su cabeza y la mitad superior de su rostro estaban cubiertas por una envoltura negra. En una mano sostenía un cubo de piedra lleno de agua y en la otra un trozo de tela algo andrajoso. Eran claramente las herramientas de un limpiador, pero desconcertantemente, la niña se sentía como un tercer reino, aunque nuevo, para sus sentidos. Fue más sorprendente que no se hubiera dado cuenta de la otra chica antes. Pero lo más alarmante fue que la niña no tenía latidos cardíacos. Lindy podía sentir su respiración, pero no tenía pulso en el pecho ni calor en las venas. Sin embargo, Lindy estaba bastante segura de que era humana y no un espíritu. La otra chica también parecía sorprendida. El agua del balde chapoteó cuando ella se detuvo de repente. Perdón por mi intrusión, Emis, la niña comenzó a decir solo para detenerse y quedarse en silencio mientras giraba la cabeza con los ojos vendados, primero hacia Angie y luego hacia Sengi. Está bien. Solo soy una visitante, dijo Lindy mientras la estudiaba. Las manos de la otra niña estaban cubiertas por guantes azul oscuro. De hecho, la única parte visible de la niña era el estrecho trozo de carne alrededor de sus labios de color azul pálido, así como su cuello. Pido disculpas si mi presencia es inapropiada. El santuario menor está abierto a todos. Solo estoy aquí para limpiar, emisario, objetó la muchacha, sosteniendo el trapo contra su pecho. El líquido en el balde chapoteaba con el movimiento y Lindy se dio cuenta de que debía ser algún tipo de aceite, tanto por el olor como por el hecho de que no estaba congelado. Esperaré si necesitas más tiempo para la comunión. No, está bien, dijo Lindy con un leve ceño fruncido. Angie ignoró al recién llegado y continuó mirando la estatua de la joven. Guy miró a la niña con cautela a su lado, aunque la mirada de Sen permaneció fija en la estatua de la anciana. Ella se volvió hacia la estatua. ¿Por qué no hay nadie aquí? El otro santuario era mucho más animado. Escuchó el movimiento de las pantuflas de tela de la niña en el suelo esmerilado cuando entró al santuario detrás de Lindy, avanzando hacia la estatua central de la mujer mayor. Todavía no había latidos del corazón, incluso cuando ella se esforzaba por escucharlos. Este es un puesto avanzado pequeño y pacífico. Los guerreros no necesitan ofrecer sangre a Frija, ni plata a la anciana a menudo fuera de sus días santos, y Lady Jaromila y la voz tienen su propio lugar de adoración para su dica. Lindy tarareó en respuesta, mirando la majestuosa figura que tenía delante. Entonces esto es, su dica. Sí, emisario. La niña se arrodilló ante la estatua del medio y se escuchó un sonido de líquido salpicando antes de que la niña comenzara a pulir el estrado, limpiando las tenues manchas de sangre vieja. Eso convirtió a la escandalosa mujer con las hachas Frija en proceso de eliminación. Lo admito, estoy muy lejos de casa. Estos nombres y rostros que le das a los grandes, llamar grandes espíritus dioses no estaba de moda entre los cultivadores imperiales, pero parecía estar aquí. Los dioses no me resultan familiares. Me parece que el sol debería coincidir con la luna, pero ese no parece ser el caso aquí.
Hubo un momento de tranquilidad mientras la niña continuaba con su trabajo de limpieza. La luna es solo una parte del cielo nocturno y del frío que trae. La niña parecía desconcertada. Las lunas brillantes son la linterna de Sudica que ilumina la noche y sus terrores. Las medialunas son las hachas de Frigga, elevadas contra las estrellas. La luna negra es el manto de la anciana, arrojado sobre el mundo para que la gente buena sepa cerrar sus hogares y orar, para que sus maldiciones toquen solo a los demonios de la noche. Sixian se quejó con Lindy. Tal vez, pensó Lindy, considerando la estatua sobre ella. O tal vez simplemente no sabían lo suficiente como para ver las conexiones todavía. Oye, ¿cómo es que estás muerto? Yi preguntó bruscamente, sorprendiéndola. Rara vez hablaba fuera de turno. A su lado, él se había hecho más grande, sin apartar los ojos de la niña. Sengi, Lindy siseó reprendiéndose. Ella le miró con severidad y su cabeza se hundió. Lo siento. Esa fue una insinuación grosera. La niña parecía desconcertada y giró la cabeza hacia ellos desde donde se arrodilló en el suelo. Está bien, creo. Señora emisaria, ¿qué es ese espíritu a su lado? Sengi es mi compañero y Lindy hizo una pausa. Probablemente era mejor evitar confusiones. Hermano pequeño. No por sangre, por supuesto. Sen apartó brevemente la mirada de la anciana para mirarla. La niña parecía aún más desconcertada después de su respuesta. Ya veo, ¿tus tierras se encuentran entonces en las puertas del norte? Lindy estaba cada vez más preocupada porque ella y la niña ahora estaban hablando sin entenderse. No lo creo, dijo lentamente. Oh, eso tiene más sentido, se dijo la niña. Los cuentos siempre decían que las puertas del norte estaban a un mundo de distancia. Tu espíritu se siente como los espíritus de las llamas terrestres que rodean las puertas polares. Yi se animó. Yi es nuevo, pero Yi es muy bueno haciendo que el fuego salga de la tierra. Yo, Sen, estoy mejor, murmuró su otra mitad. ¿Pero por qué Nemus Girl no tiene corazón si no está muerta? Lindy hizo una mueca. Él no lo iba a dejar pasar. Sengi, estoy seguro de que es solo un efecto. Oh, dijo la niña, escurriendo su trapo. Le ofrecí mi corazón y mis ojos a mi madrina como precio de mi ascensión, dijo orgullosa. Fue una elección peligrosa, pero estoy seguro de que fue la correcta. Completaré mi primera búsqueda y crearé un nuevo corazón antes de que mi corazón mortal se descomponga. Lindy miró fijamente a la niña con los ojos vendados. En realidad no podía querer decir. Sixian observó. Por una vez, Lindy ni siquiera reprendió a Sixian por espiar. En lugar de eso, simplemente recordó su tiempo en la biblioteca en llamas y el libro que Angie había traído sobre la gente de las montañas y sus prácticas de cultivo automutilantes. Ella pensó que era solo una exageración imperial. Aparentemente no. Oh, vaya, puedes hacerte uno nuevo, eso es genial. Angie intervino y finalmente se vio involucrado en la conversación. La niña sonrió radiante, mirando complacida los elogios. Lindy miró hacia atrás a la estatua de Sudica. Aclarándose la garganta, dijo, si se me permite preguntar. No estoy familiarizada con los nombres que su pueblo da a los grandes dioses. ¿Podrías contarme más sobre Sudica? Ella parece la patrona de los emisarios. Ella fue la primera, explicó la niña. Cuando los Danyar y las otras nuevas tribus llegaron a través de las puertas, Sudica y sus hermanas fueron las que sabiamente vieron que permitir que las tribus antiguas y nuevas entraran en guerra solo traería la victoria a la noche exterior. Reunió al primer gran Althing y estableció las primeras leyes de la Confederación. En su apoteosis, se convirtió en el rostro del comienzo del invierno que nos prepara para la noche. Entonces, un cultivador ascendido. Algo así como el emperador sabio para ellos entonces. ¿Eso es lo que hacen entonces los emisarios? ¿Mantienen a todos conectados? Asintiendo, la muchacha con los ojos vendados dejó su trapo. Sí. Ser emisario es ser alguien que habla tanto con los dioses como con los reyes y garantiza que el conflicto entre vagabundos y terratenientes no alcance el nivel de conflicto de parentesco. Haber sido entregado como iniciado al culto del triple invierno es un gran honor. Bueno, dijeron que estos tres no eran solo la luna, pero ciertamente sonaba bastante similar,
aunque con 3 aspectos en lugar de 8. Esta sudica parecía mezclar las lunas reflectantes y guía. Gracias por tu tiempo, dijo Lindy, inclinando la cabeza. Fue algo pequeño, pero Lindy se sentía más seguro de cómo actuar ahora. Se alegró de haber abordado el tema como lo había hecho hasta ahora. Ah, lo siento, pero tu nombre. No me he ganado mi verdadero nombre, pero ahora mismo soy iniciado Sveta, emisario, respondió la niña. Y yo soy el emisario Lindy, ella regresó. Entonces te dejaré continuar con tus tareas y dejaré de distraerte. No es ningún problema. Puedo limpiar y hablar, dijo Sveta alegremente. En realidad, su actitud estaba desconcertantemente en desacuerdo con su apariencia. Si el tiempo lo permite, ¿podría preguntarme qué rostros de la diosa sigues, emisario? Supongo, respondió Lindy. Sería solo educado. Cuando abandonó el santuario, ya había pasado bastante tiempo. Sveta estaba desconcertada por sus explicaciones. Vio a la Crone en la luna oculta, pero los otros clientes de Lindy parecían no coincidir bien. Al parecer eran muy varoniles. Sixian no había dejado de reírse por un tiempo después de eso. Aún así, cuando se fueron, la mirada de Lindy se volvió hacia su hermano pequeño. Había estado en silencio durante la conversación que siguió. ¿Qué estabas viendo, Sengi? Ella preguntó amablemente mientras abandonaban el santuario y Sveta. Destrucción, silbó la serpiente, desprovista de su aplomo habitual. Sen ve el invierno. Tiene tanta hambre como el fuego. Bueno, claro, podría haberte dicho eso, dijo Angie. Caminaba con las manos detrás de la cabeza, completamente relajada. A ella le había gustado el santuario. Angie come mucho, pero no tanto, murmuró Guy. Angie le lanzó una mirada oscura, que no pareció afectar a la tortuga encogida. La atención de Lindy permaneció en Sen. Yo, Sen, creo que he aprendido algo. Tengo muchas ganas de trabajar más con Bexester, dijo, todavía pareciendo perdido en sus pensamientos. Yo también, Lindy estuvo de acuerdo. Realmente ya era hora de que dejara de dudar sobre algunas cosas. No tenía derecho al orgullo que la estatua le había impuesto en la cabeza, pero era cierto que se había dejado faltar claridad durante demasiado tiempo en algunos asuntos. Una fuerte pisada llegó a sus oídos desde el pasillo. Lindy miró hacia arriba con curiosidad y sintió la aproximación de Gang Wangli. Poco después dobló la esquina. Parecía pensativo y al mismo tiempo un poco acosado. Ah, señorita Ling, ahí está, dijo, saludándola desde el final del pasillo. ¿Gang Wangli? Lindy preguntó desconcertado. ¿Pasa algo? No, no, se despidió con una risa nerviosa mientras se encontraban en el pasillo. Sir Asric simplemente insistió en que te encontraras y me iba. Lindy levantó una ceja. Los hombros de Gang Wangli se hundieron y, cuando habló, fue a un volumen mucho más bajo que su boom habitual. ¿Es así como es ser una joven soltera, tratado como si no pudieras valerte por ti mismo? No lo sabría, dijo Lindy con ironía. No llevo mucho tiempo siendo una dama. Gang Wangli suspiró. Supongo. Aún así, por muy amable y conocedor que fuera Sir Asric, encontré la necesidad de ir a algún lugar menos sofocante. ¿A dónde planeabas ir a continuación? Lindy tarareó para sí misma. El grupo debería comenzar a reunirse nuevamente pronto para discutir sus hallazgos. Al comedor, decidió. Puedo sentir a Mendan por ahí. Permítame entonces seguir su ejemplo, señorita Ling. Hilo 172 emisario 7. Hermana mayor, Sen y Yi van a regresar ahora, ¿de acuerdo? Yi habló, sorprendiéndola. Ella lo miró y encontró a Sen enrollado sobre su caparazón, pensativo, y a Yi mirándola. Está bien. Lindy se agachó para acariciar cada una de sus cabezas una vez. Parecía estar muy absorto en sus pensamientos sobre algo. La forma de Sengi vaciló y luego se disolvió, volviendo a su dantian. Angie frunció el ceño ante el espacio en el que había estado parado, pero simplemente negó con la cabeza mientras Lindy se enderezaba nuevamente. HMPH, acabo de salir corriendo a tomar una siesta otra vez. Supongo que también me vendría bien un descanso.
Ella también desapareció en Sudantian. ¿Está bien Sir Sengi, señorita Ling? Preguntó Gan Wangli mientras comenzaban a caminar por el pasillo. El sirviente asustado en el pasillo los miró con los ojos muy abiertos mientras pasaban. Él es. Lindy no pensó que estuviera herido o triste, solo pensativo. De todos modos, ¿de qué terminaron hablando usted y Sir Ostrich? Principalmente la naturaleza del sol y su significado para su gente, respondió Gan Wangli. Me pareció extraño que reconocieran al sol como un luchador, alguien que destierra la oscuridad, pero piensa en sus devotos como ellos. Eso es extraño. Lindy estuvo de acuerdo. Ella realmente no había pensado en eso. Parece que no siempre fue así, pero aquellos dedicados al aspecto guerrero de su sol fueron cómplices de algún gran fracaso o traición, dijo pensativamente Gan Wangli. Sir Ostrich no habló de ello directamente, pero les ha hecho ver a los hombres como inherentemente inestables y violentos, y solo la intensa autodisciplina y el pacifismo les permiten controlar sus emociones y acciones tan bien como una mujer. Es frustrante. Gan Wangli parecía agraviado. Lindy tuvo que preguntarse qué pudo haber causado tal actitud. ¿Por qué, entonces, todavía se adora su aspecto bélico en su templo? Lindy se preguntó. Se le considera portador de tormentas y conflictos, pero también de fertilidad. Él está apaciguado hasta que el gran espíritu llamado Frija puede. Gan Wangli hizo una mueca, domesticarlo cada año. Parece que también hay algunos dedicados específicamente a él, pero Sir Ostrich no quiso hablar de ellos. Parecía considerarlo escandaloso. Y no querría poner ninguna idea en tu pobre e impresionable cabeza, dijo Lindy secamente mientras doblaban una esquina. Un par de antorchas iluminaron el camino, calentando los pasillos helados. Gan Wangli gruñó en afirmación. Su padre cuervo parece una rareza. Ninguno comienza a dedicarse a su camino. Es un espíritu de caída, sabiduría, vejez y viudos. Parece común que los hombres de su tierra vivan más que sus esposas, y entre sus sacerdotes, esto significa hacer juramentos al Padre Cuervo. Al parecer, se confía en ellos para ejercer violencia cuando abandonan sus comunidades para vagar y llevar noticias e historias entre asentamientos durante el profundo invierno. Tienen poder para cazar demonios y forajidos. Pero ¿cómo puede uno cambiar su forma de ser tan drásticamente en una etapa tan avanzada de su vida? No estoy seguro, admitió Lindy. Parecía extraño. Cualquiera del tercer reino o superior probablemente se interpondría en su camino cuando llegara a la vejez. Cualquiera menos poderoso no sobreviviría al aire libre en invierno, ¿no? En efecto. Sir Ostrich no parecía entender la pregunta. Gan Wangli gruñó, cruzando los brazos. Hablamos de ello durante un tiempo, pero creo que solo logramos confundirnos unos a otros. Empiezo a pensar que su cultivo no se parece tanto al nuestro como indican nuestros sentidos. Lindy recordó a la niña que se había quitado el corazón y los ojos como un acto de cultivación y no pudo evitar estar de acuerdo. Pensamiento de Sixiang. Lindy supuso que eso era cierto. Aún así, aunque los entiendo mejor, no puedo aceptar lo que dice Sir Ostrich, dijo Gan Wangli con el ceño fruncido. No puedo aceptar la idea de que un hombre sea tan pasivo. ¿De qué sirve la fuerza en mis brazos si no los uso? Bueno, a menos que Nuestra Señora decida que vas a ser embajador permanente, no debería ser un problema, ¿verdad? Lindy se rió entre dientes. Supongo que tiene razón, señorita Ling, dijo Gan Wangli. Ahora, encontremos a nuestro compañero y esperemos que lo haya pasado menos angustioso. Encontraron a Meng Dan de pie frente a los murales del comedor, flanqueado por un par de extranjeros. Eran dos mujeres despojadas de las gruesas pieles y armaduras que llevaban afuera. Parecían un poco menos anchas de lo que había sido la impresión inicial de Lindy, pero aún así eran bastante gruesas y musculosas. Cuando se acercaron, escuchó a Meng Dan decir algo enmascarado por la agradable melodía de su arte de proyección, y ambas mujeres parecieron reír. Por lo demás, el comedor estaba casi vacío, salvo por los tranquilos sirvientes que hacían la limpieza y un puñado de otros soldados que todavía cuidaban las tazas. Parecía que la hora de cenar ya había pasado. Lindy se preguntó sobre eso. ¿No perdieron el apetito mientras cultivaban? Esto podría ser una desventaja. Por otra parte, tal vez se trataba simplemente de una cuestión cultural o de moral.
Cuando el ceseo de Lindy huyó hacia ella y ella se acercó a la habitación, una de las mujeres aplaudió el hombro de Meng-Dan y se inclinó para susurrarle algo al oído. Sin embargo, no pudo ver la reacción de Meng-Dan. Cuando entraron a la habitación, las mujeres se giraron para salir por la otra salida y Meng-Dan se giró hacia Lindy y Gang Wangli. «Hola, señorita Ling, señor Gan, ¿entonces has terminado tus propias investigaciones?», preguntó amablemente. Por más educado que fuera, dijo Lindy, inclinando la cabeza en su dirección. Sí. La voz de Gan estaba recuperando un poco de su boom habitual. Parece que también has logrado encontrar una conversación amistosa, amigo mío. Oh, sí, esta gente es bastante amigable y servicial, dijo alegremente Meng-Dan, volviéndose hacia el mural. Quedaron bastante impresionados con mi capacidad para beber. ¿Impresionado con tu qué?, preguntó Lindy. Esa es una cara divertida, señorita Ling. Meng-Dan se rió, cubriéndose la boca con la manga. Pero sí, debido a las artes de cultivo de mi clan, soy bastante inmune incluso a sustancias desconcertantes muy poderosas. Sin embargo, ciertamente aprecié el sabor único del licor. Algún tipo de derivado de cebada en la base, creo. Necesitaría algo de estudio y tiempo para discernir los demás ingredientes. Gang Wangli también se rió, recibiendo miradas de varios de los sirvientes. Realmente no es un método que esperaría de usted, Sir Meng. No te tomé por un carrusel, Lindy intervino. No lo soy, al menos no tanto como mis parientes. Meng-Dan se ajustó las gafas. Pero los Meng veneran el sueño con bastante fuerza. Difícilmente podría ser abstemio. ¿Qué encontraste mientras socializabas entonces?, preguntó Lindy, apoyado contra una de las columnas. Algunas cosas útiles y muchas interesantes, respondió Meng-Dan. Por ejemplo, estoy bastante seguro de que nuestro príncipe y la gente de las montañas de donde provenía eran en gran medida miembros de este sistema político siviar, más que nuestros anfitriones, Alaniar. Gang Wangli se acarició la barbilla pensativamente. Eso es una desgracia entonces. Nuestros argumentos se debilitarán, ¿no? Menos de lo que piensas, Meng-Dan no estuvo de acuerdo. En última instancia, para llegar a un acuerdo pleno sobre nuestro tratado deseado será necesario consultar con los demás miembros de su confederación, y ambos parecen ser aliados cercanos. O al menos no detecté más que un sentimiento de rivalidad amistosa hacia ellos cuando hablé con mis compañeros. No es ideal, pero estoy seguro de que hay una buena cantidad de matrimonios mixtos entre ellos, reflexionó Lindy. Si las tribus fueran comparables a los clanes y las confederaciones a las provincias, sería más extraño que no existieran relaciones familiares entre ellas. Tienes razón, señorita Ling, dijo Meng-Dan. Uno de mis compañeros mencionó tener un abuelo siviar. Parece que tal cosa no es infrecuente. Lo más importante es que he logrado discernir algunas otras cuestiones. Aunque sería mejor hablar de ellos con todos. Es comprensible, dijo Lindy. ¿Y entonces qué pasa con su historia? He aprendido algunas cosas, pero no tienen mucho sentido. Ese es un tema fascinante, dijo Meng-Dan, con un brillo de emoción en sus ojos. El mural detrás de nosotros representa una especie de historia mítica. ¿Te gustan las hazañas de los tres reyes?, preguntó Gang Wangli, mirando hacia el mural. Si el conquistador, Yao el pescador y Tsu el adivino fueron los tres reyes legendarios que gobernaron grandes reinos antes de que se formara el imperio, sabía Lindy. Bai Meissen y su clan afirmaban descender directamente de los Fesher, lo que los convertía en uno de los clanes más antiguos del imperio. Así es. Ya ves aquí, dijo Meng-Dan, señalando hacia el comienzo del mural. En sus primeros cuentos, hablan de un periodo no muy diferente de nuestras primeras historias de miseria y aflicción, en el que la humanidad vivía en bandas fugaces en duras condiciones. Sin embargo, hay pocas referencias a dragones y bestias. En cambio, sus primeros enemigos culturales parecen ser estos gigantes. Lindy entrecerró los ojos ante la parte del mural que estaba señalando. Había tomado las formas oscuras que se cernían sobre los vagabundos andrajosos como colinas o montañas en el estilo estilizado, pero ahora que miraba más de cerca, veía indicaciones sutiles de rostros y extremidades. Yo diría que me recuerda a la fortaleza en la que nos encontramos. En efecto.
Pude escuchar algunas historias sobre el robo de poder y runas de estos gigantes, dijo Mengdan. Pero eso no es lo que se muestra aquí. Más bien, es la formación de su nación. El evento incitador parece ser la llegada de personas desde, más allá de las puertas. Es difícil discernir qué quieren decir con eso. La joven sacerdotisa con la que hablé mencionó algo sobre la llegada de las nuevas tribus, ofreció Lindy, examinando el siguiente panel. Hasta donde puedo decir, parece haber un lugar muy al sur donde el mundo material se descompone completamente en lo liminal, dijo Mengdan, mirando las figuras envueltas en blanco representadas en el mural. Sus leyendas afirman que las nuevas tribus rubias llegaron a través de él, huyendo de alguna calamidad. Esta calamidad lo siguió y selló el camino detrás. Luego hay un terreno más familiar. Supuestamente, espíritus malévolos descendieron de las estrellas y emergieron de las puertas para hacerles la guerra. Parecían ser espectros de algún tipo, retorciéndose y poseyendo otras criaturas en lugar de poseer formas propias. Eso parecería coincidir con mis propios hallazgos, dijo Gang Wangli, golpeando con los dedos el codo. Lindy tarareó su propio acuerdo. Se había preguntado por qué Jaromila parecía tan diferente de sus parientes en coloración. Ella había pensado que podría ser una cuestión de cultivo, pero tal vez solo tenía sangre de una de estas nuevas tribus. Supongo que esta debe ser su fundación y la construcción de las puertas entonces, dijo Gang Wangli, mirando las escenas de guerra y girándose para seguirlas a través del otro muro. Sí, ahí es donde surge la terminología más confusa, estuvo de acuerdo Mengdan. Las puertas polares parecen referirse específicamente a la gran fortificación construida para mantener alejados a estos enemigos, así como a la anomalía espacial que se encuentra más allá de ella. O eso me dicen mis artes traductoras. Eso es definitivamente interesante. Me pregunto si esa cosa en el cielo es una manifestación de eso, reflexionó Lingby. Sixian se quejó. Quizás, Mengdan lo permitió. Mis compañeros guardaron silencio al respecto y se negaron a hablar de los fenómenos en el cielo. Supongo que es un tabú cultural. Tendremos que investigar más a fondo los asuntos entonces, retumbó Gang Wangli. Sea lo que sea, es un peligro. Lo es, dijo Lingby. Pero ahora que te hemos encontrado, Mengdan, creo que deberíamos regresar. Necesitamos ver qué ha encontrado todo el mundo. Lindy dio un paso atrás y se sentó mientras terminaba de entregar la información que había recopilado. Estaban nuevamente reunidos en la suite de invitados que les habían asignado, reunidos alrededor de la mesa redonda en el centro de la habitación. Kai Renxian se sentó frente a Lindy con las manos empinadas frente a su cara. La información que has adquirido sobre sus métodos de cultivo es útil, dijo Kai Renxian. Creo que estas personas son rígidas en su cultivo. Sus costumbres no parecen promover el engaño. Si la historia que Mengdan ha contado es cierta, parece haberles resultado útil. Parece que sí, aceptó Mengdan, reclinándose en su silla. Aunque me hace preguntarme sobre la participación de las tribus de las nubes en esta alianza. Esperaría que se irritaran gravemente bajo una sociedad tan restrictiva. Parece probable que se trate menos de una cuestión de alianza y más de vasalización. Se puede obligar a la gente de la nube a enviar sus trabajos, dijo Xialin. Quizás esta gente de White Sky sea simplemente lo suficientemente sabia como para permitirles mantener cierto orgullo durante la asimilación. Su estructura social parece permitir tal regionalismo. Es posible, Kai Renxian lo permitió. Pero no creo que sea tan sencillo. A pesar de mi dificultad para tratar con ese miembro de la tribu, nada en su comportamiento me indicaba derrota o sumisión. No es extraño que la lealtad del liderazgo de un pueblo subyugado se compre con estatus y favor, señaló Gang Wangli. Sin embargo, esa tampoco es la impresión que recibí. ¿Qué pudiste aprender del marido de Jaromila, Lady Ka? Preguntó Lindy. Kai Renxian frunció el ceño con frustración. Muy poco. Permaneció al borde mismo de la cortesía durante nuestra conversación hasta que simplemente se fue sin decir más palabra y se retiró escaleras arriba donde no se nos permite. Tuve la impresión de que mi presencia le resultaba desagradable, pero parecía más inquietante que odio o ira. Extraño. No parecía muy preocupado durante la reunión de nuestros grupos, señaló Mengdan. De todos modos,
Pude determinar que es el hijo menor del can de su tribu y que su padre también se casó con un miembro del Alaniar. Hay otras tribus además de la suya que también han formado parte de esto, aunque no pude conocer detalles específicos. Se mencionó un cisma después de una gran reunión de las tribus celebrada muy al este de aquí. Parece que hay un lugar sagrado tribal en las tierras al sur de la tumba. Es extraño que revele eso, dijo Xia Lin. La gente de la nube se muestra cautelosa a la hora de dejar escapar ubicaciones importantes dada la debilidad estratégica que tienen en la defensa. Lo es, reconoció Kai Renxian. Xia Lin, ¿tu gira ofreció algo de interés? Xia Lin, que estaba atento junto a Kai Renxian, asintió una vez. Era difícil leer sus emociones ya que parecía haber adoptado el caparazón de disciplina casi mecánica que había usado en su primer encuentro. Lindy pensó que debía sentirse estresada. Nuestros anfitriones parecen ser un pueblo bullicioso y abierto a competencias de habilidad marcial por parte de los visitantes, informó Xia Lin en un tono entrecortado. Al otro lado de Kai Renxian, Gan Wangli pareció brevemente descontento. Si se me permite ofrecer una pequeña idea, sus guerreros parecían muy aburridos. ¿Cómo es eso?, preguntó Kai Renxian. Es difícil expresarlo con palabras, dijo Xia Lin lentamente. Pero su comportamiento contenía cierta tontería que solo he visto entre soldados que llevaban demasiado tiempo en servicio ligero o desplegados en una región pacífica. ¿Tonterías?, Men Dan preguntó, arqueando una ceja. Por un segundo, los ojos de Xia Lin se dirigieron hacia un lado y Lindy podría haber jurado que vio las mejillas de la niña oscurecerse. Sixian tarareó pensativamente en su cabeza. Un mecanismo de afrontamiento. En los reinos inferiores, la disciplina inevitablemente sufrirá cierta decadencia cuando no haya acción, incluso bajo la mejor instrucción, dijo Xia Lin con rigidez. Por tanto, creo que esta fortaleza probablemente se considere un lugar de destino ligero. Información útil. Kai Renxian asintió hacia Xia Lin. Podríamos suponer que cualquier tribu que se encuentre a poca distancia ha sido pacificada, de una forma u otra. Su alcance es mayor de lo que pensábamos entonces, dijo Gan Wangli. Lo que daría por un mapa bien hecho. Habremos contribuido a los primeros pasos para conseguir uno, dijo Lindy pensativamente. Men Dan, dijiste antes que tenías algo de lo que no querías hablar abiertamente, ¿no? La mirada de Kai Renxian pasó de ella a Men Dan, quien inclinó la cabeza. Pude obtener una pequeña cantidad de información sobre esto, Scarcalas, dijo Men Dan, atrayendo miradas sorprendidas de todos los demás. Mis anfitriones subestimaron su propia fortaleza. Lindy pensó que la sonrisa habitual de Men Dan parecía un poco presumida por un momento. En primer lugar, el proyecto parece ser motivo de cierto orgullo, ya que hablaron de él como algo que mejoraría significativamente su posición dentro de la Confederación, continuó Men Dan. También parece que las tribus de las nubes no son simplemente una fuerza laboral para el proyecto. Algo en su contribución es vital para ello. Lindy frunció el ceño. Habían asumido que las tribus de las nubes simplemente estaban haciendo trabajo porque su conocimiento de las técnicas de formación era generalmente primitivo según los estándares imperiales, confiando en la calidad del material y uniendo espíritus menores a los objetos en lugar de una mejora adecuada. ¿Pudiste obtener más información que esa?, preguntó Kai Renxian. Por desgracia, mis nuevos amigos se sorprendieron a sí mismos. Afortunadamente, el comportamiento de simplicidad inconsciente que había adoptado evitó que se indignaran por mi insistencia, respondió Men Dan. Aunque no pude forzar más mi suerte. Aún así, también información útil. Más de lo que habíamos adquirido hasta ahora. Kai Renxian también le hizo un gesto con la cabeza. Todos guardaron silencio entonces, percibiendo la aproximación de una persona distinta a su superficial guardia en la puerta. Un momento después, hubo un golpe silencioso. Kai Renxian miró hacia Xia Lin y señaló hacia la puerta. Avanzando con pasos rápidos, Xia Lin abrió la puerta. Al otro lado había un joven de aspecto manso, de cabello castaño oscuro, que vestía la sencilla ropa blanca de los sirvientes. ¿Qué se requiere de nosotros?, Xia Lin preguntó simplemente. Invitados, el emisario Jaromila desea informarles que la voz se reunirá con el emisario Lin Che y su hermana, dijo solemnemente el joven, bajando la cabeza en señal de deferencia.
Estoy aquí para avisarte para que puedas prepararte. Alguien bajará en breve para escoltarla hasta el baño de la voz. ¿Se encontrarán con tu voz a solas? Xia Lin preguntó, expresando la pregunta que pasó por los pensamientos de Lindy. La voz solo se lo ha pedido, dijo el joven disculpándose, marchitándose un poco bajo la mirada de Xia Lin. Eso es aceptable, dijo Kai Renxiang, sin levantarse de su asiento. Por favor informe a sus superiores que estaremos listos. Lindy miró a Kai Renxiang e inclinó la cabeza. Al final no fue algo que valiera la pena discutir. Lo único que lograría sería potencialmente ofender a su anfitrión. Ella no iba a poner en peligro las negociaciones por miedo. Además, si los Alaniar tenían malas intenciones, de todos modos poco podían hacer excepto confiar en sus talismanes de escape. Ella simplemente tendría que prepararse mentalmente. Hilo 173, emisario 8. Las cejas de Lindy se levantaron sorprendidas cuando se enfrentó a su acompañante en el pasillo afuera de su suite. Il-Sur la miró impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Estás preparado para la reunión? El bárbaro preguntó. Lo soy, respondió Lindy, cuadrando los hombros y mirándolo. Me sorprende que seas mi guía. Es un gesto de confianza. Il-Sur sonrió, pero no llegó a sus ojos. Sixian reflexionó. Por favor, sigue adelante, dijo Lindy, inclinando la cabeza. Tenía sentido dado lo que habían aprendido. Se preguntó si el orgullo del nómada como hombre le irritaba el papel o si ya había llegado a aceptar esas cosas. Comenzaron a caminar, Lindy permaneció un paso atrás, manteniendo al hombre mayor a la vista mientras caminaban. Los guardias al pie de la escalera se hicieron a un lado suavemente, dejándolo subir las oscuras escaleras de hierro. «No te preocupas por mí, ¿verdad, emisario?» Il-Sur preguntó mientras subían, sin molestarse en girar la cabeza. Lindy no permitió que su expresión cambiara. «No tengo ningún conflicto contigo». Resopló divertido. «Tus parientes me derribarían si tuvieran la oportunidad. No arruines tu honestidad ahora, Lowlander». Lindy frunció los labios, reconociendo el empujón de Sixian de no responder demasiado rápido. La gente de las nubes y la gente del imperio han luchado durante mucho tiempo. Tus parientes asaltan, roban y matan. Sería más extraño si me gustaras. Esto es justo, respondió Il-Sur, mientras sus pisadas resonaban en las escaleras de metal. Sin embargo, esto es cierto para todas las personas. Nunca hay suficiente para todos. Una tribu toma lo que puede de otra, y de aquel que ha sido sacado de complots para revertir estas fortunas. Así ha sido desde que el mundo puro fue destrozado. Lindy no respondió e Il-Sur miró hacia atrás por encima del hombro. Jaja, ¿lo entiendes? Por supuesto. Puedo escuchar tu canción de privación, Lowlander. Ya sabes lo que es que tu barriga hueca devore todas las demás preocupaciones. La gente no necesita ser así, refutó Lindy. Tus parientes podrían intercambiar por las cosas que necesitan. No es aceptable en el imperio matar a tus vecinos por sus cosas. Ella, más que nadie, no podía decir nada sobre el robo. ¿No lo es? Il-Sur preguntó. Eres extraño entonces. La gente de mi esposa dice esas cosas. Pero al final, si le dices a un pueblo que no pueden luchar contra los guerreros de su vecino por la oportunidad de apresar a sus ovejas, me parece que simplemente hacen que el arreglo de quien toma y de quien es tomado nunca cambie. Lindy tardó un momento en responder, principalmente porque no podía decir que estaba completamente equivocado. A veces, eso es cierto. Pero eso no significa que no sea mejor que simplemente robar de un lado a otro para siempre. Así lo cree mi padre, permitió Il-Sur subir las escaleras del rellano. Más adelante se encontraba el salón del segundo piso del reducto. Sus paredes de hierro estaban pintadas con cielo azul en lo alto y campos verdes a ambos lados, y el piso duro estaba alfombrado con lana gruesa. Sigue de cerca, habitante de las tierras bajas. Lindy asintió con frialdad, mirando su espalda. Cualquiera que fuera el problema que Il-Sur tuvo con Kai Renxiang, parecía, si no amigable, al menos cauteloso con ella. Quizás podría aprender un poco más de algún que otro bárbaro. Habiendo conocido y hablado con la gente de tu esposa,
Me pregunto cómo es para ti vivir entre ellos. Lindy preguntó, siguiendo a Il-Sur hasta el salón bien iluminado. Las tribus de las nubes eran conocidas por ser bastante patriarcales. Hasta donde ella sabía, no había mujeres Khans. Si incluso a Gan Wangli le molestaban sus proscripciones, entonces seguramente los bárbaros deben irritarse mucho. Il-Sur no le respondió de inmediato mientras la conducía por varias puertas cerradas. Es extraño, tener calidez en todo momento y recursos interminables. Sus expectativas son aún más extrañas, pero al menos aquí, solo a ese quisquilloso chamán del sol le molesta mi casa. Estoy lo suficientemente contento como para sufrir algunas molestias por el futuro de mi tribu. Lindy frunció el ceño. Tuve la impresión de que sus opiniones sobre el lugar de hombres y mujeres eran bastante más fuertes. Están en el sur donde se encuentran sus ciudadelas y entre los cercanos a sus dioses. Il-Sur se encogió de hombros. Es fácil decir, así deben ser todas las cosas, en el asiento del poder y la comodidad. Sin embargo, tu esposa es cercana a sus dioses, señaló Lindy. Il-Sur lanzó un gruñido de reconocimiento cuando doblaron una esquina. Lindy vislumbró una habitación a través de una puerta abierta, una habitación cálidamente iluminada, adornada con gruesas pieles y cabezas trofeo de animales familiares y no familiares. Jaromila es diferente, ¿por qué crees que ella está aquí entre nosotros? Confirmó lo que sospechaba. Los miembros de la Laniar asignados aquí eran personas que no encajaban perfectamente con las creencias de su sociedad en general. Aún así, no puedo creer que su gente haya aceptado todo esto sin problemas. El acceso a tierras y pastos mucho más ricos y el conocimiento de rituales para propiciar a los peores espíritus son de gran ayuda. Sus cejas se levantaron. ¿De qué espíritus hablas? Il-Sur la miró con una sonrisa sin alegría en su rostro. Khon Winter aterroriza la oscuridad misma, pero requiere sacrificio. Si no eres de su pueblo o no realizas los rituales correctos, ella tomará lo que quiera. Algo en la forma en que dijo sacrificio sonaba siniestro. Estas personas parecían muy agradables y civilizadas, pero ella supuso que, considerando a la chica que había conocido en el santuario, tenía sentido. Sixian murmuró. Lindy lo sabía. Incluso en el imperio la gente derramaba libaciones, quemaba ofrendas y, a veces, incluso sacrificaba animales, aunque eso era raro en ciudades fuera de los grandes festivales. Aún así, algo más en lo que había dicho la molestaba. Haces que parezca que Khon Winter está activa en el mundo, tomando cosas ella misma. Había pensado que ella era un gran espíritu, dijo Lindy con el ceño fruncido. Porque lo es. He visto su barco 2 veces, una entre las nubes en la segunda boda de mi padre y otra en el invierno más duro de mi juventud, cuando la tribu perdió muchos hijos a causa del frío. Es algo horrible y espero no volver a verlo. Lindy se sintió inquieto por las palabras de Il-Sur. El miedo que había en ellos era real, pero ¿cómo podían ser ciertos? Habiendo estado en ese santuario a la luna y a la noche, estaba segura de que los aspectos eran grandes espíritus. ¿Qué había visto entonces Il-Sur? Algo como sin quizás, un avatar de un espíritu mayor. Lamento traer a colación recuerdos tan angustiosos, reconoció Lindy. Supuso que ni siquiera los bárbaros estaban contentos de perder a sus hijos. Lindy decidió cambiar de tema. ¿Tu gente realmente interactúa con el cielo blanco o es solo una cuestión de estos matrimonios? Nos hemos unido a su alianza. Somos, vagabundos, como ellos dicen, Il-Sur respondió simplemente. No es tan diferente. Nuestra ruta anual está más definida, y ahora invernamos en un Gord, y nuestros guerreros los defienden de los demonios y cazan bestias que no pueden. No es muy diferente a defender un campamento muy grande. ¿Y no hay problemas con eso? Lindy preguntó dudosamente. Renunciar a tanta autonomía tuvo que traer problemas, tanto para la tribu como para los hombres que lo hacían. Hay conflictos si dejamos la interacción con la gente establecida a las mujeres mientras los hombres cazan y matan. Provocan menos problemas para todos. No es que nuestras mujeres tampoco sean guerreras. Es una tontería dejar a cualquier persona indefensa, dijo Il-Sur, con la voz baja al final. Lindy observó cómo el cielo pintado en lo alto comenzaba a oscurecerse. El pasillo en el que se encontraban todavía era hermoso,
Sus paredes revestidas de paneles y pintadas mostraban un paisaje pintado con los colores del crepúsculo. ¿De qué están tratando de proteger a sus hombres? No he podido obtener una respuesta directa. Hay demonios sin cuerpo que pueden apoderarse de la mente de un hombre en el sur, explicó Il-Sur. Parecen raros, pero supongo que no siempre fue así. Su posesión convierte incluso a las bestias débiles en terrores. Pueden obligar a los hombres a hacer cosas terribles en la oscuridad del invierno, incluso a sus propios parientes. Y se dice que la anciana no se toma sacrificios de brazos cruzados, sino para alimentar su guerra con la malicia que yace entre las estrellas y que da origen a los demonios. Supongo que te refieres a las estrellas, dijo Lindy. No lo hago. Las estrellas son volubles y pueden ser crueles o amables como quieran. Es de la oscuridad entre las cuales surge la malicia. Sin embargo, no sé si es cierto que los hombres que hacen violencia son poseídos más fácilmente. De todos modos, se dice que cuando las tribus libraron una gran guerra contra estos demonios y los expulsaron, los guerreros masculinos de las nuevas tribus traicionaron la alianza, buscando romper el Althing y convertirse en reyes. Se dice que estos eran los demonios, susurros, pero Il-Sur se quedó atrás y ofreció un encogimiento de hombros. Lindy entendió su significado. Eso no sonaba como algo que necesitara los susurros de un demonio para suceder. Por otra parte, incluso si su intuición era correcta, en realidad no cambió mucho el razonamiento. Déjame preguntarte esto, habitante de las tierras bajas, dijo Il-Sur, interrumpiendo sus pensamientos, ¿por qué hacer este esfuerzo? Creo que sería mejor que menos personas perdieran la vida, respondió Lindy. El techo brillaba con la luz de las estrellas, proyectándolos a ambos en sombra. Al final del salón, podía sentir la presencia de Jaromila y algo más grande, un nexo de frío que se sentía como un bosque nudoso cubierto de nieve. Il-Sur soltó un ladrido de risa. Jaja, simple pero honesto. No me desagrada esa respuesta. Si se me permite preguntar, ¿cómo se conocieron sus personas? ¿Cómo conociste a tu esposa? Preguntó Lindy. Nos conocieron, respondió Il-Sur. Siempre hemos tenido historias de las tierras de Always Winter, pero pensábamos que eran espíritus, no hombres. Y por eso me disparaste cuando te salvé, ¿no? Jaromila preguntó mientras se acercaban. Estaba junto a una gruesa puerta tallada en vigas de madera oscura, con su superficie cubierta de escarcha. Ya me había caído, tenía las piernas rotas y las alas lamidas. Si muriera, preferiría ser devorado por una bestia o asesinado en batalla que adormecido hasta un sueño final por un espectro de hielo hambriento, dijo Il-Sur secamente. Jaromila chasqueó la lengua y meneó la cabeza. Eres un hombre muy extraño, Il-Sur, aunque eso también es encantador. Ahí está tu respuesta, hombre de las tierras bajas. Ella nos buscó y resultó que le gustó este tonto, dijo Il-Sur resoplando. Que tu reunión vaya bien. Lindy bajó la cabeza, murmurando una despedida mientras él giraba sobre sus talones y se alejaba de ellos. Luego miró a Jaromila, quien lo observaba con cariño. La mujer extranjera le sonrió. Es un hombre extraño, muy diferente a cualquier hombre de Alaniar. Quizás soy débil ante las cosas exóticas. ¿Es esa realmente la única razón? Lindy preguntó con cautela, no solo hablando de Il-Sur. No, pero tendrá que ser suficiente por ahora. La voz espera. Lindy asintió y Jaromila se dio la vuelta y puso su mano sobre la puerta con costra de rima. En silencio, se abrió. La habitación interior estaba completamente oscura, muy parecida a como lo había estado el santuario. La única luz provenía del tenue destello de luz de su propio cabello, reflejándose infinitamente en las formaciones heladas que colgaban del techo. Al entrar, se encontró pisando una maraña desigual de raíces gruesas y rápidamente se dio cuenta de que las columnas dispuestas a lo largo de la habitación parecían ser árboles vivos. Sus copas rozaban el techo, sin hojas y austeras, rugiendo con un movimiento invisible. Al mirar de cerca la corteza, Lindy parpadeó sorprendida al darse cuenta de que lo que parecía corteza de árbol en realidad parecía ser mineral oscuro, estampado y texturizado como corteza. Incluso había engañado su sentido y por un momento. Siguió a Jaromila, recogiendo la maraña de raíces que excavaban en el suelo de hierro. Una capa de nieve cayó sobre sus cabezas, desde el techo cubierto de niebla.
Cuando la puerta se cerró silenciosamente detrás de ellos, ella no miró hacia atrás ni se estremeció. Estaban dentro del aura que ella había sentido fuera del pasillo ahora, pero aún así, Lindy no vio esta voz. Había más árboles bordeando las paredes, de los que brotaban hojas de cobre y latón. Al final de la habitación estaba el árbol más grande, un tronco grueso con corteza de plata cuyas raíces se extendían por los escalones poco profundos del estrado sobre el que crecía. Había un hipoderoso en la madera metálica, y Lindy consideró que podría ser una especie de trono o portal. Voz de las lejanas estribaciones, traigo a nuestro invitado ante ustedes, dijo Jaromila cortésmente, bajando la cabeza y haciendo una reverencia. Lindy juntó sus manos e hizo una reverencia. La emisaria Lindy ofrece sus saludos a la voz honorada. Esperaba que saliera alguien o una voz incorpórea. Ella no esperaba que todo el árbol gemiera y se moviera, y que la corteza de metal cobrara vida. Se retorció y cambió hasta que algo con una forma vaga como la de una mujer se paró frente a ellos. Ella era alta, más alta que Caisenoa, y su cabello blanco y fibroso casi rozaba el techo brumoso, colgando mucho más allá de sus hombros y mantenido manso por un círculo de hierro negro y madera verde pálido enrollados uno alrededor del otro. El rostro de la mujer estaba profundamente forrado y parecía más corteza de árbol que piel. Sus ojos eran profundos agujeros hundidos, brillando con una luz azul pálida en su interior. La mujer llevaba un vestido de enredaderas fundidas y plantas marchitas, creando un susurro inquietante mientras su pecho subía y bajaba. Sus manos, curvadas a los costados, tenían dedos demasiado largos como ramas esqueléticas, cada una inclinada por largas garras de hierro. Las raíces que crecían a lo largo del estrado desaparecieron debajo del frondoso dobladillo de su vestido. Eres bienvenido. La voz de la anciana era lenta y muy deliberada, y Lindy sintió que se le erizaban los pelos de la nuca bajo el escrutinio de la mujer. A pesar de todo, estaba bastante segura de que se trataba de una mujer humana. Es más, si hay que creer en los sentidos de Lindy, ella estaba en el quinto reino. Sixian se quejó en voz baja. El emisario Linche es el representante del linaje desconocido del que he hablado, dijo Jaromila. Lindy siguió su ejemplo manteniendo los ojos bajos. Aunque no te insultaría poniendo asuntos temporales ante tus ojos, o vos, ella tiene una historia inusual sobre su madrina que sentí que requería tu interpretación. Lindy se quedó quieta mientras sentía que todo el peso de la mirada de la mujer caía sobre ella. Sí, ella reclama vida a partir del hielo. Me gustaría ver a este niño a través de ojos humanos. Lindy tragó nerviosamente y le dio un empujón a Angie, que hasta el momento había estado en silencio. Solo podía esperar que esto saliera bien. Contacto, 2. Hilo 174 emisario 9. Angie se materializó ante ella y Lindy inmediatamente puso sus manos sobre los hombros de su hermana para consolarla. A su lado, la expresión de Jaromila temblaba de incomodidad. Fue algo pequeño y Lindy casi lo pierde, concentrada como estaba en la voz. Algo más que necesitaba descubrir. Frente a ella, la mujer del árbol inclinó la cabeza hacia abajo y una capa de nieve cayó de su cabello en forma de ramitas y de su vestido frondoso. Cada uno de sus movimientos iba acompañado de gemidos y grietas al doblar la madera, lo que hacía parecer que el movimiento ya no era natural para ella. Angie tragó saliva mientras miraba la mirada penetrante de la voz, inclinó la cabeza y juntó las manos con el debido respeto. Angie saluda a la voz de las estribaciones lejanas. La voz emitió un sonido profundo en su garganta. Ni hielo ni humano, ¿qué eres, niña? Los hombros de Angie se apretaron bajo sus manos y Lindy les dio un apretón alentador. Soy mi mamá, hija de mi madre y nada más. Sekin fue mi maestra en las artes del invierno y la madre de Angie, explicó Lindy. En verdad, dejar ir por completo a Angie es lo que destruyó su encarnación actual. Un cambio tan grande en su camino no pudo ser resistido. A su lado, las cejas de Jaromila se levantaron, pero la otra mujer permaneció en silencio hasta que la cabeza de la voz se inclinó hacia ella. Emisario, explica qué significa esta palabra, camino. Lo interpreto como camino o sendero. Lindy no dejó que se notara su confusión. Es nuestra palabra para el camino que sigue quien cultiva, la dirección y el concepto que utiliza para construir su poder. Mamá estaba sola hasta que me tuvo, murmuró Angie. Pero es porque nació sola.
Se suponía que así sería. Una vez más, Lindy le apretó el hombro. El hecho de que algo comenzara de alguna manera no significaba que se suponía que fuera así. Dejó que Sixian llevara ese pensamiento a los oídos de Angie. El manto, croó la voz. Esto lo entiendo. ¿Su nombre, cuál era? Lindy miró a Angie. Ambos entendieron lo que pedía la voz. La niebla flotaba en los dobladillos del vestido de Lindy, suavizando sus siluetas a medida que se elevaba hacia la cámara. Lindy respiró profundamente y dejó que el flujo del I de Frozen Soul Serenade se elevara a través de su cuerpo. Angie cantó la canción de la doncella solitaria de invierno y sus voces se alzaron como una sola para cantar el nombre de su maestro, lo mejor que pudieron. Sus voces resonaron a través del bosque metálico y la tenue nevada se intensificó, lloviendo sobre la cámara. Sopló un viento frío que hizo tintinear algunas hojas metálicas. En las paredes oscuras, la escarcha se desplazó, formando rostros serenos antes de desplazarse nuevamente y llevarse esos rostros. Ante ellos, la voz se mantuvo erguida, la música resonando en el aire helado que la rodeaba. Una de sus manos se levantó con un crujido fuerte y Lindy contuvo un estremecimiento instintivo mientras una garra de hierro presionaba contra su frente. Sintió una presencia en su mente, siguiendo la canción de regreso al canal que grabó su melodía en su espíritu. Otro dedo en forma de rama presionó la cabeza de Angie, presumiblemente haciendo lo mismo. La voz retiró sus manos cuando llegaron al final de su actuación y dejó que los últimos ecos se desvanecieran. Las luces en los enchufes de la voz se habían oscurecido y durante un largo momento reinó un silencio siniestro. Se reconoce la línea de la cantante de los finales, perdida en el segundo gran retiro. Ella está astillada. Ella regresará. La voz de la mujer con forma de árbol sonaba como una campana. Quedan preguntas. Has afirmado que tu hermana tenía un padre humano, dijo Jaromila. ¿Podrías explicarme esto? No estoy seguro de lo que quieres que diga, dijo Lindy. Hubo una vez un hombre que cortejó a mi maestro y lo logró por un tiempo. Papá fue amable y me enseñó muchas cosas, incluso si era solo un eco que mamá hizo para mí, dijo Angie con tristeza. Lindy le lanzó una mirada sorprendida. Ella no sabía que Angie se había dado cuenta de eso. Aún así, parecía no darse cuenta de las partes más desagradables. Como ella dijo, Lindy continuó. Aunque crear vida estaba en contra de su camino, los vínculos espirituales permiten que los espíritus cambien, ¿no? Sus anfitriones guardaron silencio. Los ojos de la voz se clavaron en los suyos y sintió el toque susurrante de un espíritu extranjero contra su mente. Sí, mi hermana me ha enseñado muchas cosas. Incluso le enseñó a ese gran tonto, Sengi, cómo disparar, esconderse y construir cosas, dijo Angie, perdiendo un poco de su tono formal mientras hinchaba el pecho con orgullo. Los espíritus no cambian. Eso es competencia de los humanos, dijo la voz. A veces, un espíritu se astilla y se rehace, pero esto no es un cambio, dijo Jaromila, sonando preocupado. Es renacimiento, la creación de un espíritu con un nuevo manto. ¿Qué es lo que une a este espíritu? ¿Es eso lo que te permite absorber y reformar tus espíritus cuerpos? Lindy parpadeó. Parecía algo muy extraño haberlos confundido. ¿Quieres decir que tu pueblo no se ata a espíritus ni a bestias en absoluto? Existe cierto precedente para el vínculo entre bestias, como lo hace la gente de mi marido, pero no es lo que describes. ¿De verdad pretendes poder cambiar la naturaleza de una bestia? Preguntó Jaromila. Es posible, dijo Lindy lentamente. Emisario Jaromila, voz honorable, para evitar confusiones, ¿qué es un manto, según tu entendimiento? Es el concepto de yo y de ser el que compone la forma de un espíritu efímero y que un ser humano puede aprender a usar y cambiar para adaptarse a sí mismo, respondió Jaromila. Es en lo que uno se convierte cuando deja atrás a la humanidad. A medida que comencé y cuando Iron Whose Wings Are Wide llegó a su fin, la voz retumbó, señalando la cámara que me rodeaba. ¿Esta extraña montaña de hierro había sido un hombre entonces? ¿Es por eso que se siente diferente de la caldera, señorita Jaromila? Angie preguntó en su lugar. Parecías mucho más malo entonces. En ese momento estaba en sintonía con un manto de guerra, sí, respondió Jaromila distraídamente. ¿Quieres decir que puedes simplemente cambiar tu forma de ser a voluntad?
preguntó Lindy. Eso parecía terriblemente injusto. Uno solo puede convertirse en un manto compatible con su naturaleza, respondió Jaromila. ¿Quieres decir que con tu mera tercera ascensión ya no podrás cambiar tu manto? Lindy asintió. Todavía estoy desarrollando mi camino, pero las bases que he sentado son solo eso. Pero tú solo eres, comenzó Jaromila. Mientras ella y Jaromila hablaban de un lado a otro, las extremidades de la voz crujieron mientras ella se inclinaba hacia atrás, y el viento se levantó, soplando a través de la habitación y llevando nieve en polvo al aire en violentas ráfagas. Estos son asuntos humanos. Emisario, ¿deseabas mi juicio? Mis disculpas, genial, dijo Jaromila, bajando la cabeza. No era mi intención distraerme. Good gimió cuando la voz giró la cabeza hacia ellos dos. Este emisario es inmaduro pero cierto. El niño, se escuchó un profundo estruendo mientras las raíces se retorcían bajo sus pies y las ramas se retorcían sobre sus cabezas. El niño es una astilla de, cantante de finales. Un manto, una verdad, a veces pueden convertirse en dos. Los métodos son irrelevantes. La mujer o espíritu, Lindy se preguntó cuál era realmente apropiado, habló en tonos que no toleraban ningún desacuerdo. Frente a ella, Angie no parecía del todo satisfecha, pero se calló. Sixian murmuró. Tu sabiduría es muy apreciada, voz de las lejanas estribaciones, dijo Jaromila. Queda un asunto por resolver, dijo la voz, mirando a Angie. Sería de interés observar al niño astillado. Lindy compartió una mirada con Angie, quien cuadró los hombros. Lindy respiró profundamente. Angie estaría dispuesto a acompañarte, voz honorable, durante nuestra visita. Medio año, corrigió la voz, con juramentos de buena salud y protección. Tu línea sería compensada. Sengi protestó inmediatamente en su mente. Lindy parpadeó, sorprendido y en silencio por la repentina demanda. Angie parecía igualmente sorprendido. A su lado, frunció brevemente el ceño ante el rostro de Jaromila antes de que lo suavizaran. Lindy sabía que esto garantizaría su éxito. Habría una conexión. Habría que establecer el transporte. Todavía tendrían que negociar los detalles, pero se garantizaría el mínimo que necesitaban. Todo lo que tendría que hacer es renunciar a su hermana durante medio año, confiando en que un grupo de extraños harían lo correcto por ella. Hilo 175, emisario 10. No importaba cómo parecieran sus anfitriones alanear en esta primera reunión, Lindy no podía soportar dejar atrás a su hermana. Podía sentir a Angie tensándose bajo sus manos, y el espíritu joven parecía que iba a decir algo. Lindy mantuvo la boca cerrada, reprimiendo su negación instintiva, y tocó con el dedo el hombro de Angie. El joven espíritu hizo una pausa, mirando hacia arriba para encontrarse con sus ojos. Lindy dio un pequeño gesto de reconocimiento. Angie tenía derecho a hablar, pero Lindy quería que ella fuera educada. Todo el intercambio solo duró unos segundos. Entonces Angie volvió a mirar a la imponente mujer del árbol. Lo siento, dijo Angie dulcemente, sonriéndole a la voz. Pero tengo demasiadas responsabilidades como para irme por tanto tiempo. Lindy mantuvo su expresión uniforme. Ella no estaba segura de lo que esperaba, pero esa frase no lo era. Estás desamarrado y sin lugar, dijo la voz dudosamente. No tengo un lugar propio, pero está bien, me gusta viajar. Dijo Angie. Y ya le prometí a mucha gente que cantaría para ellos. Si no les doy mi bendición, ¿quién sabe qué pasará cuando llegue el invierno? Tengo que cumplir mi palabra. Durante un largo momento, la voz y Angie permanecieron quietos, encontrándose con la mirada. Lindy sintió los fríos susurros de y en el aire mientras el quinto reino la examinaba en busca de duplicidad. Eres pequeño para llevar la palabra entre los hombres y los dioses, replicó la voz. Lo soy, Angie estuvo de acuerdo. Probablemente no sea mucho para ti, pero no quiero decepcionarlos. Las ramas crujieron y hubo un largo y tenso momento de silencio. Hay que cumplir los juramentos, finalmente retumbó la voz. Allí hubo una nota de insatisfacción. Gracias por tu comprensión, dijo Lindy cortésmente. Quizás en el futuro exista esa oportunidad. La hospitalidad de su pueblo ha sido ejemplar.
Muchas gracias por juzgar nuestro caso. Se toma nota de su gratitud. La mota de emoción humana que había sentido en la voz ya había desaparecido. Solo quedó la fría observación de un espíritu. Emisario, el deber te ha sido devuelto. Debo volver mi atención a la tierra. Sixian se rió entre dientes. Lindy tuvo que reconocerlo. Ella no habría pensado en las actuaciones de Angie como una especie de ritual, pero ese encuadre era probablemente la forma correcta de tratar con la voz. Y si la voz aceptó esa respuesta, entonces parecía que Angie realmente pensaba en sus actuaciones de esa manera. Lindy no le dio suficiente crédito. Lindy se inclinó respetuosamente mientras Jaromila hacía las genuflexiones apropiadas y les mostraba la salida. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos. Pido disculpas por esa grosería al final, dijo Jaromila. Lindy la miró fijamente y volvió a mirar la puerta. Ella no está escuchando. Jaromila desestimó su preocupación tácita. No me ofendí, respondió Lindy, sin creerle del todo. Jaromila arqueó una ceja dudosamente. Hizo un gesto para que Lindy la siguiera y lo hizo con Angie a su lado. Hay que ser respetuoso con los dioses, grandes y pequeños, pero no siempre son respetuosos con ellos. Por eso es mejor evitar involucrar a quienes están en el camino de la apoteosis en asuntos humanos. Lindy estudió a su compañero mientras caminaban por los pasillos. Fuiste tú quien dijo que necesitabas que habláramos con ella. Era necesario, dijo Jaromila. Tus palabras nos resultan inquietantes. El hielo no hace vida. En el mejor de los casos, la nueva vida llega después de haber borrado la pizarra, pero ¿sí es posible? Esto es un asunto que nos interesa. La voz no parecía pensar que fuera del todo posible. La voz está en su primer paso de apoteosis y le queda suficiente ser humano para hablar engañosamente. Si ella realmente creyera esas palabras, ¿habría hecho esa petición? Preguntó Jaromila. Se me había ocurrido, Lindy lo permitió, pero no quería hacer ninguna acusación. Eso es de mala educación, dijo Angie con amargura. Lo fue. Jaromila estuvo de acuerdo. Por eso te pido perdón, pequeño cantante. Se detuvo frente a una de las puertas cerradas que bordeaban el pasillo. Un golpecito de su uña contra la placa de hierro en blanco que estaba donde debería haber estado una manija hizo que la puerta se abriera crujiendo. ¿Puedo preguntar a dónde vamos? Preguntó Lindy. Mis habitaciones. Me gustaría hablar contigo, pero si no te interesa, simplemente te ofreceré una bebida por tus molestias, respondió Jaromila, deteniéndose en la puerta. Fue un poco agresivo, pensó Lindy, pero realmente no tenía motivos para decir que no. No me importaría hablar contigo, aunque espero que no vuelvas a insinuar que soy un niño. Ella todavía recordaba esa declaración de corte, y eso le molestaba. Jaromila parecía preocupada mientras los mostraba la habitación. Un fuego brillante ardía en el aire detrás de una rejilla en una pared, calentando la habitación, y gruesas alfombras cubrían el piso de hierro. Lindy se sintió incómoda caminando sobre ellos con sus zapatos, pero Jaromila no hizo ningún movimiento para quitarse los suyos. Ciertamente eres una mujer y no una niña. No voy a discutir eso. No mentiré y diré que no me preocupan tus palabras. ¿Toda tu gente se une a un solo camino tan joven? No todos tenemos el talento para alcanzar este nivel a la edad que tenemos mis compañeros y yo, respondió Lindy. Ella tomó el asiento ofrecido en la pequeña mesa redonda en el centro de la sala. Como la mayoría de los muebles de este puesto de avanzada, estaba tallado en hueso pulido, pero la gruesa tapicería lo hacía cómodo de todos modos. ¿Y tú qué? Conocí a una joven iniciada que dijo que había sacrificado su corazón y sus ojos para llegar al tercer reino. ¿Es eso normal? ¿Joven Sveta? Jaromila preguntó por encima del hombro. Ella estaba parada frente a un armario abierto que contenía una gran cantidad de jarras de hierro cubiertas. Ella es precoz, pero sí lo es, aunque normalmente uno no ofrece su corazón al ascender. ¿Qué ofreciste? Preguntó Lindy, morbosamente curioso. Angie saltó a un asiento a su lado y Jaromila regresó con una jarra y 3 grandes copas de arcilla. La mujer mayor sonrió mientras dejaba todo. Primero, mi lengua. Luego, mis manos,
seguidas por mis pulmones y mi corazón solo más tarde, ¿qué sacrificaste para alcanzar tu poder? Lindy dijo torpemente, no hacemos las cosas de la misma manera. Jaromila la estudió durante un largo momento. Tus sacrificios son enteramente del espíritu. Nuestro camino es doloroso y peligroso, pero no creo que me gustaría intentarlo. El sentimiento es mutuo, dijo Lindy. Observó cómo Jaromila vertía un líquido espeso de color marrón rojizo en cada una de las tazas. ¿Qué es esto? Es paz. No hablamos como emisarios, por lo que no hay necesidad de bebidas más duras. Jaromila finalmente tomó su propio asiento. La mujer pálida se veía tan diferente acomodándose en un asiento cómodo que vestida con hielo y caminando por la caldera. Lindy le dio a su taza una mirada subrepticia. La palabra que Jaromila había usado se tradujo como algo así como pan negro agua. Aún así, no serviría de nada ser grosero. Al tomar un sorbo, lo encontró muy espeso y con un rico sabor. Ella también pensó que sabía un poco de miel. ¿Por qué querías hablar así con Big Sis? Angie preguntó mientras Lindy bebía. Deseo entenderla mejor, respondió Jaromila. Cuando reunamos a todos nuevamente, podremos hablar de ancestros, monedas y comerciar nuevamente, pero por ahora, me gustaría hablar de Lindy. Esta vez la mujer fue mucho más cuidadosa al pronunciar el nombre de Lindy. ¿Qué es lo que alimenta el impulso que veo en tu espíritu? Lindy consideró su respuesta. ¿Por qué no me llevarían? Ella regresó. Es solo mi poder el que me permite influir en los acontecimientos en la caldera, y es solo mi poder el que me permite venir a esta reunión. Sin fuerzas no sería nadie ni nada. No eres mucho mayor que yo, creo. Seguramente quieres entrar en el cuarto reino, ¿verdad? Tengo 24 años, así que no te equivocas. Ciertamente deseo completar mi ascensión, pero no hay prisa en ello. Tengo siglos para ocuparme de ese asunto, y tú también. No, si quiero alcanzar los reinos más altos, refutó Lindy. ¿Realmente quieres tomar el camino de la apoteosis? Jaromila preguntó por encima del borde de su taza. No lo haces. Lindy respondió. Es un camino que podría imaginar tomar, Jaromila dijo lentamente, si un día ya no deseo tener hijos, si Ilsur falleciera y si me canso de la gente, pero no quiero particularmente. ¿Entonces estás contento de permanecer en tu puesto para siempre? ¿No tienes ambiciones más altas? Quizás me gustaría convertirme en portavoz de mi pueblo en el Althing, o tal vez incluso en madre de mi confederación si soy ambiciosa, pero ¿qué tiene esto que ver con la apoteosis? Lindy frunció el ceño ante su anfitrión, confundida, y Jaromila le devolvió el ceño. Me pareció extraño, pero no se divide el cultivo entre ascensión y apoteosis, ¿verdad? Preguntó Jaromila. He descubierto lo que quieres decir a través del contexto, pero no, todos son solo pasos en el mismo camino para convertirte en un gran espíritu, respondió Lindy. Lo mismo ocurre con las tribus de las nubes, ¿no? Lo es, y esa es una de las razones por las que Ilsur y yo creemos que están tan preocupados, dijo Jaromila. Los que están en los escalones más altos. Tienen demasiado poder, ¿no? Demasiado poder para interactuar de forma segura con humanos sin intermediarios. Tienen tal poder que solo sirve para la guerra y para intervenir con la tierra. ¿Viste la ruina provocada por quienes caminan por ese camino en la caldera? Mi madre eligió ese camino, aunque podría haber vivido un siglo más como mujer y no como espíritu, y aunque es poderosa, ya no es mi madre. No hay nada malo en ser un espíritu, dijo Angie, ofendido. Aquellos que caminan tan alto pueden ser bastante monstruosos, reconoció Lindy. Pero creo que nuestras costumbres son diferentes. Puedes conservar quién eres si cultivas adecuadamente. Al menos durante la mayor parte del camino. Los ancianos tenían sus rarezas, pero seguían siendo personas. No eran como Kaizenua. Probablemente. Quizás la duquesa simplemente era peor ocultándolo. Quizás, dijo Jaromila. Tu pueblo, los que están por encima de la cuarta ascensión, gobiernan, ¿no? No tenía sentido ocultar eso. Lindy asintió. Independientemente de lo que Jaromila pensara de eso, Lindy no pudo discernirlo. Todavía deseo conocerte mejor, dijo Jaromila después de un momento.
propongo un intercambio de cuentos. Una historia del pasado que crees que informa quién eres para uno de los míos, ¿es eso aceptable? ¿Es esa una tradición entre tu pueblo? Lindy preguntó con una leve sonrisa. Lo es, pero no es formal. Lindy reflexionó un momento y asintió. Miró su reflejo en el líquido turbio que llenaba su taza, estudiando las ondas que producía su respiración. ¿Una historia de ella misma para dar una idea de quién era? Me vinieron a la mente algunas ideas. Al mismo tiempo, una parte de ella evitaba la idea de compartir algo tan personal con un extraño. Pensamiento de Sixian. Ella había pensado eso. Lindy supuso, como la mayoría de la gente, que no era muy buena aplicándose sus quejas a sí misma. Espero que no te importe un poco de estilización en el relato, dijo Lindy, más para retrasar que cualquier otra cosa. Espero que seas lo suficientemente orador como para evitar un relato seco de los acontecimientos, respondió Jaromila. ¿O es la narración una tradición tan oscura entre su pueblo? Lindy soltó una risa autocrítica. No, supongo que no. Tomó un pequeño sorbo de su bebida y se reclinó en su silla. Sus ojos se dirigieron primero hacia Angie, quien la observó con curiosidad desde su silla un poco demasiado grande, y luego hasta el techo. El hierro estaba pintado y texturizado como hojas. Entonces déjame contarte una historia de una hija y madres, de pérdida y crecimiento. Contacto, tos.